Más que todo hoy quiero como compartir con ustedes un testimonio de vida y a través de la Biblia y a través de la palabra, que es mi propia vida. Me disculpan un poquito porque estoy un poco afónica, pero vamos a aprovechar bien el tiempo. Estoy agradecida por el tiempo que me da el hermano Matusalén en este tiempo para poder estar con ustedes. Bueno, yo quiero compartir por ahora un versículo que quiero que me acompañen a Lucas 17, a partir del 11, por favor, yo lo voy a leer, ¿sí? Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Buenas noches, de nuevo me presento, mi nombre es Patricia. Yo llegué en una situación de fracaso dentro de la iglesia, dentro de mi vida personal afuera, y la iglesia como tal me ha ayudado mucho para sacar todas estas situaciones que he tenido que vivir. Yo llegué a la iglesia Buenas Nuevas en el año 2000, recién fundada. Cumplí, 25 años dentro de la iglesia. Y estoy agradecida con Dios. Aún llegué en situaciones difíciles de la vida, pero le doy gracias a Dios en este tiempo, ¿sí? Porque primero Dios quitó mi pecado, limpió mi pecado, como muchos de ustedes saben. Y en Lucas 17 hay un testimonio personal que viví en el año 2018. Cuando yo llegué a la iglesia, yo tenía 2 hijos pequeños. Ellos tenían 6 y 10 años en ese momento. Entonces, yo pensaba que yo aprendía a escuchar, pero me di cuenta que yo nunca escuchaba, solo oía, pero rechazaba lo que yo tenía que escuchar. Y Dios me permitió muchas situaciones que desafortunadamente no voy a poder compartir con ustedes cada 8 días, pero voy a intentarlo hacer cada 15, los sábados a esta hora, porque por mi trabajo secular afuera no me es posible estar todo el tiempo conectada, pero agradecida con Dios por el tiempo que me ha permitido dentro de la iglesia, muchas cosas que quiero compartir con ustedes. Pero en este tiempo, en este capítulo que leímos hoy, se refleja gran parte de mi fe, como la iglesia a través del siervo me enseñó esa fe que no viene solamente por, ay, tenga la fe, o que alguien te diga que tú tienes que tener la fe, sino que la fe viene por la palabra. Si tú crees en la palabra, si tú no aceptas la palabra y en tu corazón está la convicción de que las cosas van a ser así como la palabra dice, entonces vamos a ver el trabajo de Dios y la gloria de Dios. Entonces en el 2000, voy a contar una parte pequeña. En el 2018 yo empecé a sufrir un fuerte dolor en mi pierna izquierda, aún ya estando dentro de la iglesia, ya con mis hijos universitarios. Yo empecé a sentir ese dolor muy fuerte. Era un dolor, hermanos, que de pronto no puedo alcanzar a explicar, pero no me dejaba estar de pie. Era un dolor insoportable y duré un año esperando descubrir, desde el 2017 hasta el 2018 que lo descubrieron. Sufrí mucho. Me bajé a 40 kilos. Yo generalmente peso 65 kilos por mi estatura. Como ustedes ven, soy un poquito alta. Entonces, por mi estatura, yo
mi peso debe ser 65 kilos. Pero en ese tiempo yo me bajé a 42 kilos y empecé a bajar y mi pierna empezó a inflamarse. Aún yo iba a trabajar así porque no sabían los médicos qué era lo que yo tenía. Entonces, como estando con ese dolor, de verdad yo empecé a caminar delante de Dios. Y el pastor Juan, que es el pastor de la iglesia Buenas Nuevas, aquí, él, voy a presentárselo para los que no lo conocen, él es mi mentor, es mi pastor Juan. Este tiempo, en esta foto que les estoy mostrando, ya me habían descubierto que era cáncer. Y aunque yo estoy de pie, ya no podía estar de pie. Y si pueden ver, mi peso estaba súper delgada. Para este tiempo, era diciembre del año 2018. Yo cumplo años el 8 de diciembre de todos los años. Y al otro día yo tenía cita con el oncólogo. Y ese día me dijeron que tenía sangre contaminada, que tenían que hacerme biopsia, muchas cosas, ¿no? Pero me habían diagnosticado, tienes cáncer. Es un cáncer. Cuando tú escuchas la palabra cáncer, ¿qué se viene a tu corazón? Temor. Aún con la iglesia, estando en la iglesia, teniendo al siervo de Dios al pie mío, tenía dolor, mucho miedo adentro de mi corazón. Entonces yo entendí cómo estoy escuchando la palabra. ¿La estoy escuchando, reteniéndola, o estoy solamente oyéndola y botándola? Cuando yo pude entender esa diferencia del corazón, entonces yo me aferré, ¿sí? Y el día que yo me enteré que tenía cáncer, ese cáncer fue en los ganglios inguinales de mi pierna izquierda. Tenía inflamación total, ya no podía caminar ni valerme por mí misma. Me dio una tromboflebitis por el mismo cáncer. Estuve hospitalizada todo octubre del 2018. Pensaron que era un sarcoma, era un cáncer al hueso. Afortunadamente, digo yo, no sé, resultó que no era eso. Se llamaba linfoma no Hodgkin de células grandes. Consiste en que la célula misma de mi cuerpo se ataca. Entonces, había una célula mala que atacó todos mis ganglios inguinales de mi pierna izquierda y no paraba, y cada día se multiplicaba y se multiplicaba. Entonces, cada día iba teniendo más glóbulos blancos que rojos. Entonces, me dio una anemia de grado 0 abajo, donde perdí mis defensas y toda esta clase de cosas. Yo les estoy contando de verdad con gozo, con alegría. Quiero que ustedes me entiendan lo importante que es el escuchar, diferencia al oír por fe. Escuchar, escuchamos todos, pero oír viene desde el corazón. Oír viene desde allá adentro, desde ese gran ser que se pone allá adentro. Saliendo el 8 de diciembre, el 7 de diciembre ya yo sabía que tenía cáncer. Llamé al pastor Juan. Pastor, tengo cáncer. Él me dijo, ven acá, ven a mí, ven a la iglesia, vamos a compartir. Y yo recuerdo, hermanos, no voy a buscar por tiempo, pero quiero que ustedes estén bien atentos a lo que yo estoy diciendo. Porque ese día nosotros se escuchó, ¿no? Como el pastor me hizo ir a la iglesia, se sentó conmigo. La primera pregunta que él me hizo, me dijo, ¿cómo está tu corazón? Y del temor y del miedo que yo llevaba, yo entre susurro le dije, bien, pastor, yo voy a hacer lo que tú me digas. El médico dice que hay que hacer quimioterapia, pero yo quiero confiar. Pero no lo busquen, subrayenlo, escríbanlo y después lo buscan. Él me dio, antes de la promesa que leímos hoy, me dio Hechos 16, donde Pablo y Silas estaban dentro de la cárcel. Pero aún estando allí en la cárcel, Pablo y Silas podían darle gloria a Dios, podían decirle a Dios gracias, ¿no? Y cantar himnos y compartir el evangelio a la familia del carcelero y al carcelero. Entonces el pastor Juan me decía,
yo quiero que tu corazón sea igual que apóstol Pablo y Silas. ¿Sí? No dejes que tu corazón se encierre en la situación, en la enfermedad. Tengas libertad en tu corazón con esto que te está pasando. Así él empezó a hablarme. Luego me dio esta palabra que nosotros leímos hoy, esta mañana, en este Antiguo Testamento, hermanos. Estudiando la palabra, yo he aprendido algo, ¿sí? El pueblo de Israel en este tiempo, si las mujeres eran encontradas, ¿sí? En adulterio, ellas eran apedreadas hasta morir, ¿cierto? Pero con respecto a la lepra, que como en la Biblia es como el pecado, decían que cuando una persona era leprosa, esa persona no podía acercarse al sacerdote ni a su familia, tenía que estar lejos y hacer tocar una campana si querían pasar por el medio del pueblo, hacer tocar una campana si pasaban por el medio de la gente. Entonces, pastor, como compartiéndome esta palabra, me daba mucha fuerza a mi corazón. Y él me decía, yo quiero que tú seas ese leproso que se devolvió a darle gracias a Dios, a darle la honra a Dios. Y en ese tiempo, perdón, disculpen, en ese tiempo era difícil para mí, porque el dolor hacía que yo tuviera dos corazones, o creo a la palabra, o creo que estoy enferma. Pero el pastor Juan siempre me decía, o crees en la palabra porque tú estás sana por la fe, o estás pensando y dándole cabida a tu pensamiento y a tu corazón. Entonces tenía que escoger, ¿cierto? Eran dos situaciones. O creo en lo que me está pasando, o creo en la palabra de Dios. Creo en lo que el siervo me está diciendo. Esa palabra dice en el versículo 14, especialmente él me leía. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras ellos iban, fueron limpiados. Eso fue un acto de fe del leproso, porque ese leproso sabía, si yo me muestro ante el sacerdote, voy a morir. ¿Por qué? Porque me van a matar, porque no puedo estar dentro de la comunidad. Entonces, el Señor Jesús, el que tuvo otra opción, solamente escuchó la voz del Señor Jesús. Solamente, él no pudo escuchar otra voz. O escuchaba la voz del Señor Jesús, o caminaba por sí mismo. Entonces, habían dos corazones. O yo caminaba con la fe del siervo en la palabra, o yo me dejaba morir. Y algo que el pastor Juan siempre me repetía era, en tu corazón estás sana, me decía él, estás sana. Pero venía otra prueba a mi corazón. Yo esperaba que él me dijera que no hacía quimioterapia, que me iba a sanar solamente con la oración. Pero él me dijo, haz quimioterapia. Porque mientras tú haces quimioterapia es como ir por el camino. Mientras tú haces quimioterapia es como ir a mostrarte al sacerdote. Como ese tipo de palabra chocó fuerte a mi corazón en ese momento. Porque no era fácil, hermanos y personas que nos acompañan. Pero mi testimonio es vivo. Estoy acá. Estoy compartiendo con ustedes mi testimonio. Aún hoy ya estaba pensando, no voy a ir, estoy muy afónica, ¿sí? No voy a compartir así. Pero me di cuenta, Satanás no quiere que yo comparta con ustedes. Por eso, aún así, estoy acá. Entonces, ese tiempo para mí, fuerte, ¿no? Fuerte. Porque no era solo yo, era mi familia, mi esposo, mis hijos, todas las personas que me amaban a mi alrededor y el amor del siervo para mi vida. Entonces, cuando el siervo me dijo, tienes que hacer quimioterapia, ¿ustedes cómo pensaron que yo me sentí? Muy duro, muy fuerte. Yo decía, Dios, ¿cómo voy a hacer quimioterapia, pastor? ¿Usted por qué no simplemente ora? Pensaba yo. Pero realmente yo me di cuenta, ¿no? Tengo una foto
que no es muy agradable, pero quiero mostrarles a usted mi proceso de quimioterapia. Ya no tenía cabello, se cayó todo mi cabello, muy fuerte, fue unas secciones fuertes. La quimioterapia fue muy fuerte, me la hacían cada 21 días y cada día era más fuerte, ¿no? Porque era increíble. Yo siempre pensaba, ay, a mí nunca me va a pasar eso, nunca, yo nunca voy a tener cáncer. Yo estoy así, yo soy así, me pasó así. Entonces, como uno piensa, no, no me va a pasar esto. No, el cáncer es por allá para las personas que se portan mal, para las personas que nada que ver con Dios. Así pensaba mi corazón. Pero cuando la situación llega, entonces tú tienes que tomar una decisión en tu corazón. O confías en la palabra o te derrumbas. O caminas por ti sola. O caminas fuera de ti misma. Y caminas con la mano del siervo y con la mano de Dios. Esa decisión tiene que salir desde tu corazón. Hay una palabra que la iglesia Buenas Nuevas siempre me regala y es: decide tu corazón. Cuando tú decides tu corazón, cuando tú dices, aunque yo estoy viviendo esto, va a ser así, porque tú estás conmigo, porque yo voy a aprender a caminar delante de ti, delante de la iglesia. Entonces, llevando ese proceso de quimioterapia, la segunda quimioterapia me la hicieron el 7 de marzo, no, el 8 de marzo, el 8 de febrero, perdón, del año 2019. Era la segunda quimio y había campamento mundial en Perú. Y el pastor Juan me dijo, yo quiero que el pastor Oxopar, que es el líder, es el pastor mayor de nuestra iglesia Buenas Nuevas, esa persona ore por ti. Entonces, en mi corazón y en el corazón de mi esposo y mis hijos hubo una convicción, como la mujer de aquel flujo de sangre, que ustedes recuerdan, hermanos. La mujer de flujo de sangre gastó todo lo que ella tenía. No tenía nada más. Ella gastó hasta último peso de su vida en curarse. Entonces yo me sentía como ella, pero ella al final dijo, si tan solo tocare el manto de Jesús, voy a ser salvo, ¿sí? Entonces, al escuchar esa palabra, yo sentía, ¿no? Pastor me dijo, prepárate, ¿sí? Vamos a ir a Perú para que tú recibas la oración del pastor Oxopar. Y, perdón, les quedo debiendo esa foto. Lo prometo que la próxima vez que nos veamos te la voy a traer. La tengo especialmente y no sé, no la pude encontrar así con rapidez. Pero ese tiempo, el 8 de marzo, y mi viaje fue el 9 de marzo, fue al otro día. Cuando mi hijo le dijo al médico que me trataba que yo me iba a ir a Perú, el médico se enojó muchísimo. Le dijo, tú eres responsable de la vida de tu mamá, tienes que comprar un seguro. Pero en el corazón de mi hijo nació la convicción, si mi mami tan solo el pastor Oxopar toca a mi mamá y ora por ella, y el poder de Jesucristo pasa en ella, ella va a ser sana. Esa convicción vino no solo a mi corazón, sino al corazón de mis hijos y de mi esposo. Entonces, por tener esa convicción, voy a mostrarle una foto cuando viajamos a Perú con mi hijo. Él es mi hijo menor. Él se llama Daniel. Esta foto fue una vez antes de subir al avión con la segunda quimioterapia que me habían hecho. Y subiendo a ese avión, de verdad fue increíblemente terrible el viaje. Vomité todo el camino, casi me desmayo, mi hijo sufrió mucho, pero yo iba con la convicción de que llegando a Perú yo iba a estar mejor, ¿no? Entonces, llegando a Perú, yo me bajé del avión y en la iglesia me recibió el pastor Juan, que es mi pastor. Él ya estaba allá y me dijo, ¿cómo viajaste? Yo quiero como enfatizar la fe de él, ¿no? Él me dijo, ¿cómo viajaste? ¿Estás bien? Yo le dije, pastor, ya llegué. Vomité mucho, estoy muy mareada. Me dijo, ¿sabes? Es que estaba haciendo turbulencia, eso no es nada.
Nunca Él le dio cabida a mi sentimiento, nunca le dio cabida a mi corazón. Siempre me llevó a la palabra. Y ese tiempo yo hallaba mucha gracia delante de Dios, delante de la iglesia, porque en ese tiempo yo pude experimentar a Dios. Pude ver que cuando tú decides tu corazón, cuando tú decides creer a la palabra, cuando tú decides caminar por la palabra, entonces todas las oportunidades se abren, ¿sí? Entonces, llegando allí, una habitación especial, yo tenía que recibir cada 6 horas una inyección de nostraparina en mi estómago que solamente mi hijo aprendió a colocarme. Entonces tenía que estar con mi hijo, aún mi hijo iba a danzar, tenía obligaciones en el campamento, era camarógrafo del Coro Gracia, pero él de verdad tuvo que estar con todos ellos y él tuvo que soltarme, ¿no? Pero al soltarme vi el amor de los pastores, el pastor Juan de Chile, el pastor Noé de Ecuador en ese momento, el pastor Daniel de Perú en ese momento. Cada siervo estuvo 100% conmigo, que no me faltara nada, que tuviera todas mis cosas. Y yo podía ver el amor tan grande en mi corazón, ¿sí? Entonces, fue un tiempo maravilloso donde escuché la palabra, donde escuché al siervo y solamente esperaba el momento en el que el siervo orara por mí. Es la foto que les quedo debiendo, perdón, no me alcancé, no la encontré como yo la quería. Entonces, en ese momento, el pastor Juan le dice a mi hijo, Dani, trae a tu mamá a VIP. El pastor Oxopar va a orar por ella. Cuando yo entré a esa sala y yo vi al siervo de Dios, vino mucho gozo a mi corazón, hermanos, porque no por alabar a un hombre, sino lo que Él me ha enseñado, lo que Él nos ha enseñado a través de la iglesia. Por eso, en ese momento, su oración fue cogerme en mis manos, tocar mis brazos y orar. Y es una oración. Nunca abrió la Biblia. Pastor Oxopar nunca abrió la Biblia. Pero siempre me dijo Isaías 41:3. Perdón, yo lo leo un momentico. Voy a leer un momento. Isaías 40:31 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Pero el 31 hizo énfasis, ¿no? Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Él me leyó esa palabra, mejor dicho, me la recitó desde su corazón y me decía, si tú solamente conectas tu corazón con el corazón de Dios y haces conexión con Él, ya tú estás sana. Cuando yo recibía esa palabra, yo estaba totalmente agradecida con Dios, porque su oración fue, Señor, por favor, limpia la sangre de esta hermana, limpia su sangre. Cuando ella vuelva a su país, ella va a tener su sangre limpia. Ya, Dios, cambiaste toda su sangre, tú cambiaste toda su situación, tú cambiaste todo su organismo, le diste plaquetas nuevas, sangre nueva, hiciste una transfusión en ella. Él nunca se enfocó en darme una palabra a mi carne, sino en decirme, mira, Dios ya te puso todo nuevo, toda lisa. Yo me vine muy agradecida con Dios. Yo pensaba, ¿quién es Dios? ¿Quién soy yo? ¿Quién es mi Padre Celestial que tiene tanta misericordia de mí? Y saliendo de allí, yo tenía muchísimo agradecimiento. Aún me duele, pero soy sana. El pastor Oxopar me ha enseñado esa frase. Aunque me duele, estoy sana. Entonces, como teniendo esa palabra en mi corazón, yo seguía avanzando. Llegando a Colombia, de nuevo, entré a la 3ª quimioterapia. Pero hermanos, cuando yo salí de esa quimioterapia y empezaron los exámenes, yo tenía programada 18 quimioterapias. Pero cuando yo salí de la 3ª, los médicos empezaron a ver en mí una mejoría increíble. Yo, como decidí mi corazón, yo tenía que creer en la oración del siervo. Él estaba orando por mí,
él estaba diciéndole a Dios, oye Dios, por favor, mira que esta hermana te sirva, que esta hermana dé frutos desde su corazón para que sea glorificado tu nombre a través de su sanidad y de cómo Dios la va a sanar. Dios ya te sanó, me decía, Dios ya te sanó. Entonces, como yo escuchaba esa palabra, de verdad yo llegué acá y hice la tercera quimio. Tú sabes, a uno le hacen quimios, hermanos, y todos los que están escuchándome. Y después de la quimio pasan más o menos 10 días y tú empiezas a hacer exámenes nuevos, igualitos a todos los que has venido haciendo. Y en los exámenes tú sabes si estás mejorando, estás empeorando. Pero cuando ellos me decían, es increíble cómo tus plaquetas están limpias. Mira, tu sangre está limpiecita, estás mejorando. Y de verdad, yo le daba tantas gracias a Dios. Yo ahorita cité la mujer con flujo de sangre, ella está en Marcos capítulo 5. Y esa mujer, yo me sentía así, estoy limpia, ¿no? Y la sangre la fuente de su sangre se secó, dice la palabra en Marcos 5. Por eso, en ese momento tenía mucho gozo en mi corazón. Y regresando, solamente recibí 6 quimioterapias de 18 que tenía programadas por primer ciclo. 6. A la sexta, el doctor me dijo, tú ya no necesitas. Yo no sé, tu fe, tu corazón, porque yo entraba a quimio y yo predicaba el evangelio. Y yo me paraba y yo le decía, mira, ánimo, estamos en esta situación, pero el Señor ya nos salvó. El Señor quitó nuestro pecado, el Señor quitó nuestra enfermedad. Así como con ese corazón, yo me paraba dentro de la misma quimio a compartir con las personas que estaban allí. Y de verdad, estaba tan agradecida porque cuando yo salí de allí, en la sexta, me declararon limpia, ¿sí? Y me sentía, ese leproso que el pastor Juan me dijo que yo era. Tenía que irle a dar gracias a Dios y tenía que mostrarme hasta el sacerdote. Y el sacerdote era Jesucristo para mi vida. Él me dijo, ve y te muestras ante el sacerdote para que tu nombre sea glorificado dentro del evangelio. Y escuchando eso, de verdad tenía tanto gozo en mi corazón porque es como el evangelio, es como tu corazón, ¿sí? Está lleno de pecado, aquí está el pecado, ¿cierto? Pero Jesucristo quitó del medio el pecado, mi corazón está limpio. Así también yo sentí mi enfermedad, mi cuerpo igual, mi enfermedad igual. Aún tengo cáncer, pero Dios quitó mi cáncer, como quitó mi pecado. Y estaba agradecida con Dios por esa situación que me permitió ver. Porque no solamente para salvación de nuestra alma, no solamente para decir, Dios, estoy sana, tú me sanaste, ¿no? Sino mi alma, Dios, un día tú me pides mi vida y yo voy a ir contigo. Pero este tiempo a ti no te suplió llevarme, ¿sí? Dios no le suplió llevarme, sino simplemente Dios me dio una palabra para darle la gloria a Él, para darle la gloria a Dios. Y después de 6 quimioterapias, yo pude ser declarada por los médicos limpios. Ellos tienen una especie de ritual dentro de la clínica que es como tocar una campana cuando a ti te declaran sana, como el leproso. Así me sentía yo. El leproso está diciendo, permiso que voy a ir donde el sacerdote. Y yo tocaba esa campana, voy a mostrarles, ¿sí? Y tenía mucho gozo, tenía mucha alegría. Como pueden ver, estaba recuperada y a punto de tocar esa campana, creciendo mi cabello, caminando delante de Dios, haciendo el testimonio para la vida mía, para la vida de mi alma. Y ese tiempo para mí, total felicidad. Yo, de verdad, estoy agradecida porque ¿quién soy yo? Tengo la oportunidad de estar frente a ustedes, de compartir ese testimonio que no es
una fantasía, es algo real, es algo que me pasó. Si pueden ver, esto que yo tengo acá es un segundo cáncer. Tengo vaciamiento total de tiroides. Y Dios, aún así, por la segunda vez me volvió a curar. Aún tuve que pasar por cirugía. Dios me volvió a sanar. Después de salir del cáncer, mis pastores, no tengo una foto con mi pastora en este momento, también se las quedo viendo, pero ese tiempo fue muy feliz para mi vida, porque mi pastora me dijo, quiero que tú testifiques 1000 veces, 2000 veces, 4000 veces tu testimonio. Necesitas testificarlo para que nunca olvides cómo Dios te sanó, para que tú puedas ser ejemplo de fe para otras personas, exaltando el nombre de Dios. Y ella me dijo, quiero que hagas una gira, quiero que aprendas a dar conferencias. Dios me permitió ir a todas las iglesias de Colombia, de la iglesia Buenas Nuevas. Y a través de permitirme ir, yo fui a Montería, viajé a Ibagué, viajé a Medellín, viajé a Ibagué, a Fusagasugá, viajé a Cali y pude estar en cada una de estas iglesias dando mi testimonio. Los siervos que están en esas ciudades también me ayudaron muchísimo, porque cuando sabían que yo iba a ir, ellos buscaban una fundación de niños con cáncer, una fundación de mamás con niños de cáncer, una fundación, unos ancianitos, lo que fuera. Ellos me buscaban para que yo pudiera dar mi conferencia, mi testimonio. Entonces, tenía tanto agradecimiento en mi corazón. Estoy muy agradecida con Dios, de verdad. Pude ir durante 6 meses, 7 meses, recorrer mi país, llevando este testimonio. Y aunque ahorita el tiempo no me lo permite por mi trabajo, espero que cuando me pensione, que va a ser en poco tiempo, yo pueda de nuevo conocerlos, poder ir a otras ciudades, compartir mi testimonio de nuevo. Voy a mostrarte esto, Medellín, ¿sí? Medellín. Un colegio me brindó la puerta abierta y esos niños, especialmente esos chicos, se acercaron a mí para hacerme muchas preguntas. Aún todavía me escriben, ¿sí? Entonces, como tenía mucho agradecimiento. Y esta es en mi empresa. Recién entré del cáncer después de estar 2 años de ausencia. Mis jefes me dieron permiso de compartir dentro de mi empresa, dentro de mi trabajo. Entonces, ese tiempo para mí fue un tiempo maravilloso. Ha sido un tiempo maravilloso como el que estoy teniendo ahorita con ustedes. Para mí, este tiempo es súper maravilloso. Estoy feliz por compartir con ustedes. Estoy feliz porque realmente el martes tengo que ir porque tengo que volver a entrar a cirugía. No quería, ¿sí? Porque cuando me hicieron la yodoterapia, quedaron unos ganglios en la parte izquierda, están infectados y hay que sacarlos. Entonces, no lo que yo quiero, sino el querer de Dios. Pero cuando me hacían un examen especial en este tiempo, que es de mi cabeza a mis pies, le voy a dar gracias a Dios, ¿no? Porque no tengo tumores, no hay tumor en ninguna parte de mi cuerpo, ni en el senos, ni en mis piernas, ni en el estómago, no hay nada. Simplemente los ganglios quedaron infectaditos, hay que sacarlos. Pero estoy agradecida con Dios y le pido a ustedes que oren por mí también. No alcanzo a leer muy bien, pero estoy feliz por sus comentarios. Gracias, porque de verdad este tiempo para mí es maravilloso. Sí, puedo resolver alguna pregunta, a ver si puedo leer, si ustedes me quieren preguntar algo. Pero lo único que sé es ese Dios vivo. Yo no tengo ni creo en un Dios de una madera. Estoy en un Dios, creo en un Dios que es vivo, que es un Dios que me salvó, que es un Dios que me dio misericordia
y que cada día me acompaña, porque tengo muchos testimonios, pero mi testimonio de mi salvación y de mi sanación es el que más valoro toda mi vida, ¿sí? Y llevo 25 años dentro de la iglesia, 25 años dentro del evangelio, y voy a repetir, ¿no? Como este hombre, un hombre, ¿sí? Un hombre, mi pastor Juan, pero él me ha enseñado qué significa la fe. Él me ha enseñado qué significa pasar por encima de la situación para poder sanar, para saber creer en la palabra. Es de verdad mi mentor, es la persona que siempre guía mi vida y que siempre, siempre, siempre él va a estar ahí, siempre va a estar ahí. Tengo muchos testimonios, ¿cierto? Pero especialmente yo testifico ¿por qué? Porque Dios me enseñó a escuchar, no solamente, porque nosotros escuchando, nosotros podemos desechar, votamos fácilmente, pero cuando nosotros creemos a la palabra y tenemos un testimonio fiel, entonces Dios trabaja, y Dios trabaja de una manera maravillosa, de verdad, de una manera preciosa. No sé qué más decirles, tienen una pregunta, solo sé que quería compartir mi testimonio con ustedes, quería como después de mucho tiempo, porque lo hago de pronto con las hermanas que me conocen, que de pronto me llevan a visitar a alguien que está en una forma difícil de cáncer, y que de pronto me dicen, hermana, yo cómo comparto con esta persona, y cómo hago tal cosa, y cómo hago esta situación, y cómo hago así. Puedo compartir dentro de la iglesia, pero tener la bendición de poder compartir delante de ustedes. No veo bien cuántas personas sabemos, como 86, más o menos. Entonces, yo tengo agradecimiento con Dios por esta parte. Sí, hermana, de la mano de Dios y de la iglesia, sí, y del siervo. No hay otro. No hay otro camino, solamente creer en la palabra y estar conectados con el corazón de Dios, conectados, como cuando tú conectas esta luz que yo tengo aquí al lado, y si tú la desconectas del enchufe, está en la oscuridad, pero si tú la conectas de nuevo, entonces Dios vuelve y nos da la vida y nos da gozo, alegría. Quiero compartir muchas cosas, pero no quiero salirme del contexto para como poder compartir con ustedes otras cosas más adelante. En 15 días vernos, no sé, tienen preguntas, alguien me quiere preguntar algo, quiere compartir conmigo algo, no sé, antes de desconectarnos, no sé. Ay, Dios. Gracias. Solo entiendo justo. Gracias. Muchas gracias por sus bendiciones. ¿Cómo hablarle a una persona que no conoce a Dios y tiene cáncer? Alguien me pregunta, ¿cómo hablarle a una persona que no conoce a Dios y que tiene cáncer? Creo que en nosotros, en mi forma me queda muy fácil por mi testimonio, voy a contestarlo. Pero sí o sí, nosotros tenemos que llevar a esa persona a la palabra, para creer en la palabra. Pero un cáncer, cuando se sana por la voluntad de Dios, es diferente. Entonces, sí o sí, primero tenemos que llevar a la persona a conocer ese Jesucristo que nos salvó y nos sanó, para darle la gloria a Dios. Yo lo que hago es primero compartir mi testimonio y luego abrir la palabra, ¿sí? Para mostrarle a la gente lo que estoy testificando. Así lo hago yo. No sé si pude
cómo solucionar tu pregunta. Sí, con mucho gusto. Yo también estoy muy agradecida porque ustedes me escuchan. Muchas gracias por escucharme. Sí, la gloria es solo para el Todopoderoso. Para Patricia no, Patricia es un instrumento de Dios nomás. Con mucho gusto. Espero te haya servido mi respuesta y que ojalá puedas compartir con esa persona. Muchas gracias. Por favor, les pido ahora yo a ustedes, por favor, oren por mí. Tengo que ser intervenida de nuevo. Sé que es una cirugía menos riesgosa y es muy sencilla, pero no deja de molestar un poquito. Entonces estoy agradecida con ustedes por escucharme. Quiero dejar hasta aquí. Muchas gracias. Muy especialmente, muchísimas gracias por escucharme. De verdad, muchas gracias por permitirme este espacio. Le doy gracias al hermano Matusalén también, porque así él, conociendo mi testimonio de cerca, me dio la gracia para compartir con ustedes. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, la gloria para Dios. Muchas gracias. Nos veremos en otra oportunidad. Hasta luego.